crisis en los sistemas de educación e información técnica. Y voy a mencionar lo que hemos recogido nosotros desde la UNESCO en los distintos países. Como todos ya saben, digamos, ha sido característico de todos los sistemas educativos y también los sistemas de formación técnica la implementación de esta modalidad llamada remota emergencial, una modalidad que tuvo que ser implementada prácticamente de manera improvisada en muchos lugares, sin sistemas que estuvieran preparados para ello, tanto desde el punto de vista tecnológico como el punto de vista logístico, organizacional, desde el punto de vista también de los docentes, que les ha sido muy, muy difícil también en este proceso, pero que creemos que los docentes han sido un factor clave porque a pesar de todas las limitaciones y dificultades, realmente han hecho un gran trabajo en el proceso de poder realmente llevar adelante esta modalidad. Vea que está hablando. Otro aspecto, también se ha trabajado mucho en el desarrollo de habilidades digitales, sobre todo en el caso de los docentes que en mucha proporción no tenían capacidad o no tenían la experiencia de poder trabajar con modalidades a distancia. Entonces ha sido también una de las iniciativas principales el poder trabajar en el desarrollo de estas habilidades para poder materializar la modalidad remota emergencial. Otro aspecto que hemos visto también es cómo se han rediseñado los procesos de prácticas profesionales. Sabemos que la formación técnico profesional tiene una característica fundamental que es el desarrollo de habilidades prácticas y a veces una buena parte de los programas de formación tienen como componente alguna práctica, pasantía. A lo mejor sí, porque entonces estas prácticas en muchos casos tuvieron que ser rediseñadas. En algunos casos las disculpa prácticas... un segundo, Ramón, que hay interferencia. Disculpa. Por favor, agradezco a las personas que mantengan el micrófono cerrado porque estamos interrumpiendo una intervención del compañero de la UNESCO. Muchas gracias. Continúa, Ramón, por favor. Sí. Bueno, entonces uno de los grandes desafíos para las instituciones de formación ha sido cómo replantear estas prácticas profesionales, porque como decíamos, en muchos casos las empresas se han cerrado a la posibilidad de dar continuidad a las pasantías y lo que se ha, digamos, registrado es la postergación en muchos casos. En varios países hemos visto que las prácticas se han postergado para el momento del retorno. Y esto también ha tenido como consecuencia una reorganización del currículum. En varios países el currículum tiene un componente teórico y un componente práctico. Entonces, todo lo que estaba planteado de manera teórica se ha desarrollado en este tiempo de pandemia y se han dejado las pasantías y prácticas profesionales en muchos casos para el retorno. Y en otros casos, en algunas carreras en particular hemos visto también la posibilidad de realizar las prácticas profesionales a través de plataformas, ¿verdad? Se ha rediseñado un esquema donde las pasantías se hacen en forma virtual. Sobre todo hemos visto mucho eso en el área de informática, en el área de diseño gráfico y en algunas áreas que son particularmente aptas, digamos, para poder realizar una práctica profesional a distancia. Se ha debido reorganizar el calendario académico, sin duda, como decíamos, esto en términos de los contenidos, en términos de los componentes teórico-prácticos, en términos del momento en que se realizaban las evaluaciones. Las evaluaciones han debido ser flexibilizadas en muchos casos. En muchos países se ha replanteado el mecanismo de evaluación tradicional, digamos, para poder aplicarlo en un contexto, digamos, a distancia o en algunos casos semipresenciales. Otro aspecto que hemos visto, se ha trabajado mucho en los sistemas de información, en cómo hacer llegar la información a los estudiantes, a los docentes y sobre todo también a las familias, de manera que los padres o los tutores o las personas, digamos, que acompañan a los jóvenes puedan orientar este proceso. Los sistemas de información han sido también muy valiosos para poder sostener los mecanismos de formación a distancia. Y mucho se ha apostado también a las alianzas y a la cooperación, desde todos los sectores, alianzas
al interior del gobierno, alianzas con organismos no gubernamentales, alianzas con gobiernos extranjeros, alianzas con el sector privado, con empresas de tecnología. Hemos tenido una gran movilización de organizaciones muy dispuestas y abiertas a colaborar con todos los países de la región para poder de alguna manera paliar los efectos de la pandemia y para poder facilitar estos procesos de formación a distancia. Muchas empresas han donado equipamiento informático que ha servido para hacer, digamos, compensado el déficit en términos de dispositivos tecnológicos. Se ha también contado con la colaboración de las empresas de Internet, que en muchos casos también han cedido la posibilidad de tener acceso gratuito a las plataformas de los ministerios de educación, sin costo, digamos, de los paquetes por los que usualmente se paga. Entonces, creo que las alianzas y la cooperación ha sido clave. Desde la UNESCO hemos tenido también varias líneas de trabajo. Hemos propiciado la conformación de una coalición mundial para la educación, donde están aliadas muchas empresas tecnológicas sobre todo, y gracias a esta coalición mundial hemos podido nosotros hacer de nexo entre las empresas y los países para proveer distintos tipos de servicios, en algunos casos capacitaciones para docentes, como decíamos en otros casos en tecnología propiamente. También hemos proveído asistencia técnica a algunos países para el diseño de las estrategias de despliegue, digamos, de la metodología semipresencial o a distancia. Hemos tenido una gran cantidad de seminarios web, transmitidos a través de la web en muy diversos temas. También hemos apoyado no solamente en la producción, sino también hemos apoyado sobre todo en la organización de los recursos pedagógicos digitales para el ámbito de la educación técnica. También hemos tenido muchas alianzas al interior del sistema de Naciones Unidas. Hemos trabajado mucho con la OIT, hemos trabajado con UNICEF, hemos trabajado con el PNUD, o sea, con muchas organizaciones que están muy de cerca, siempre también acompañando las iniciativas de formación técnico-profesional, y que también para nosotros han sido unas sinergias importantes. Hemos tenido también reuniones a nivel de ministros de educación, sobre todo para poder concertar algunas alianzas e iniciativas a nivel regional, y hemos tenido también un trabajo muy cercano para dar seguimiento a nivel mundial de cómo avanzaba la pandemia, cuáles eran los impactos, digamos, y hemos tenido, digamos, mucho trabajo en este proceso de monitoreo y seguimiento. En términos de la transición hacia el retorno, nos preguntamos ahora, o nos hacemos como varias preguntas, digamos. En primer lugar, desde el contexto de la formación técnico-profesional y, digamos, ya capitalizando sobre todo lo que hemos aprendido en términos de la modalidad a distancia, ¿qué es lo esencial en la instrucción presencial? ¿Cómo podemos aprovecharla mejor? Y cómo podemos aprovechar también ya todas estas habilidades, esta experiencia, esta infraestructura que hemos construido para poder avanzar en una oferta de mayor calidad en términos de formación técnica. Lo otro que nos preocupa también es el tema de la calidad. ¿Cómo podemos garantizar una mejor calidad en estas modalidades a distancia y cómo podemos determinar, digamos, algunos estándares que nos permitan realmente aprovechar lo mejor que tiene, digamos, esta modalidad para la formación técnica? ¿Cómo están afectados los estudiantes en este proceso formativo que se realiza a distancia? ¿Cuáles son los puntos críticos, sobre todo en los términos de la comunicación, sobre todo en términos de la interacción con los demás estudiantes, con el docente, ¿verdad? ¿Cómo afecta este proceso, digamos, de virtualización al proceso formativo y a su calidad? Y el tema también de la preparación de los docentes y los directivos, o sea, cómo seguimos trabajando, porque de hecho se ha hecho un gran trabajo para preparar a los docentes y también, por supuesto, a los directivos, pero cómo podemos sostener y profundizar lo que hemos trabajado a distancia en términos de preparación de los docentes y de los líderes educativos. En términos también
de las repercusiones sociales, económicas y en términos de bienestar relacionadas con el retorno a las aulas. También es un proceso que es importante pensar, digamos, en la transición al retorno, qué es lo que nos espera en términos de repercusiones y cuáles son las capacidades de las instituciones, cuál es la capacidad de la institución realmente para un retorno seguro y cómo nos preparamos para ese proceso y cuáles son aquellos factores de riesgo que están relacionados con la comunidad, con el contexto en que se inserta y con las condiciones de funcionamiento de esa institución. En términos de los principales desafíos que vemos para el desarrollo de las competencias laborales, sabemos que el mercado laboral está cambiando. Sin duda la pandemia ha tenido un impacto muy importante y las competencias laborales que se van a precisar para la post-pandemia probablemente van a ser distintas. Entonces, algunos desafíos que vemos para el desarrollo de las competencias laborales es cómo visualizar los escenarios futuros, qué capacidades tenemos para poder anticipar lo que va a ocurrir, digamos, con el contexto laboral en nuestros países y cuáles son las nuevas habilidades que se precisan en ese nuevo mercado. El otro aspecto importante, el tema del equipamiento, la infraestructura y conectividad. Cómo trabajamos este aspecto que ha sido un aspecto de mucha dificultad para poder materializar la formación a distancia. Cómo logramos, digamos, fortalecer la infraestructura, fortalecer el equipamiento, fortalecer la conectividad, tanto en términos de la institución de formación propiamente, pero también en términos de los estudiantes, de que tengan acceso realmente a estas posibilidades y, por supuesto, también de los propios instructores, de los docentes que son los responsables de conducir el proceso. En términos de recursos digitales para la formación profesional, también vemos que va a ser un gran desafío. Todavía hay un proceso importante que tenemos que avanzar en términos de producción de recursos digitales, y aquí va a ser muy importante la colaboración entre distintos países de la región. Hay países que han avanzado en producir recursos digitales de apoyo para los docentes y hay otros países donde hay más necesidad. Entonces, este es un punto clave. Las nuevas habilidades docentes que van a ser necesarias para poder tener una formación profesional más acorde a los nuevos tiempos que se van a presentar. Nuevas habilidades en términos de capacidades tecnológicas, pero también nuevas habilidades en términos de lo que se tiene que formar. Es decir, necesitamos formar a los docentes que a su vez van a formar para ese nuevo contexto laboral que se presenta en el periodo post-pandemia. Necesitamos también considerar nuevas modalidades de práctica profesional, cómo combinamos lo virtual con lo presencial, cómo podemos lograr que las prácticas profesionales puedan aprovechar las nuevas tecnologías y profundizar ciertos recursos como son las simulaciones, como son, digamos, todo lo que tiene que ver hoy con la inteligencia artificial. En fin, hay como una serie de posibilidades que se pueden dar también para la formación técnico-profesional. Entonces creemos que las modalidades de práctica profesional también pueden ser diversificadas y tenemos que pensar cómo aprovechar lo que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar este proceso de innovación. Y finalmente el aseguramiento de la calidad, cómo definimos estos mecanismos de aseguramiento de la calidad, cómo definimos nuevos indicadores para medir la calidad de la formación que estamos brindando, cómo establecer estándares de calidad para el funcionamiento de nuestras instituciones y, por supuesto, siempre en la visión de estas competencias laborales que precisamos. Y la economía post-COVID-19, como mencionábamos recién, nos va a plantear una serie de nuevas habilidades. La mayoría de los análisis que hacen, digamos, las empresas y las instituciones que se dedican a analizar el mercado laboral del futuro, hablan de que va a ser necesario desarrollar la capacidad de gestionar el cambio. El cambio va a ser continuo, el cambio va a ser cada vez más rápido y las incertidumbres también. Y tenemos que ser capaces de desarrollar trabajadores, digamos, futuros egresados de los sistemas de educación y formación técnica profesional que sean capaces de hacer frente
a un contexto cambiante y a un contexto de muchas incertidumbres. El otro componente que creemos que va a ser muy necesario es esta capacidad de autonomía, de responsabilidad, de autodisciplina y de proactividad. Y esto lo hemos visto bastante en el contexto de la pandemia, porque el trabajar desde la casa, el teletrabajo, implica, digamos, una gran capacidad de autodisciplina, una gran capacidad de autonomía, de poder organizarse, digamos, dentro de los propios espacios que se tienen disponibles, y de ser bastante creativo y proactivo. Entonces, estas también son cualidades que van a ser importantes incorporar en nuestros programas de formación técnico profesional. Por supuesto, las habilidades tecnológicas que van a ser necesarias, acá no solamente desde el punto de vista del uso de ciertos programas, de ciertos software en particular, sino también las habilidades de programación, que van a ser muy necesarias y van a ser cada vez más necesarias. Este es otro componente que mencionan mucho las empresas que hacen análisis de habilidades, la capacidad de poder aprender y desaprender. Y desde el punto de vista de lo que significa en el mercado laboral, esto en un mercado laboral que cambia rápidamente, tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes esa capacidad y esa flexibilidad de poder desaprender a veces muchos procesos y de poder aprender nuevos. Creatividad e innovación son otros dos aspectos importantes que tienen que estar incorporados en los programas de formación profesional. La innovación desde distintos aspectos, ¿verdad? Desde el aspecto de cómo se ofrecen los programas de formación, de cómo se organizan las instituciones, de cómo llegamos a distintos tipos de estudiantes. O sea, la innovación tiene como varias dimensiones. La UNESCO también tiene varias líneas de trabajo desarrolladas en términos de innovación y formación técnica, así que sin duda va a ser también un componente clave a incorporar en el nuevo perfil de los egresados de la formación técnica. El tema de la gestión de la información es un aspecto clave también. Hay una gran cantidad de información a la que hoy accedemos en línea, y el poder procesar, el poder seleccionar, el poder validar de manera crítica todo lo que significa esa información que está disponible, es una dimensión importante de las nuevas competencias. El pensamiento crítico es un componente también clave que es mencionado con mucha frecuencia como una nueva habilidad para los trabajadores de la economía post-COVID. Y una última dimensión que tomamos nota aquí es la visión de futuro, esta capacidad de poder imaginar el futuro y de poder conducir los esfuerzos que uno está haciendo desde su puesto de trabajo hacia esa visión de futuro compartida con la organización en la cual trabajamos. Entonces son como distintas dimensiones de estas habilidades que se visualizan como particularmente importantes para este proceso post-COVID-19. ¿Y cómo logramos avanzar hacia un sistema de formación técnico-profesional más resiliente, que sea capaz de poder enfrentar de manera más pertinente todos los cambios que se avecinan probablemente hacia el futuro? Uno de los aspectos claves que creemos desde UNESCO importante es la necesidad de poder trabajar en políticas públicas articuladas, es decir, definir una política de formación profesional que esté vinculada con otras políticas del gobierno, sobre todo la política económica es un aspecto importante porque el sistema de educación y formación técnico profesional tiene que estar articulado con la estrategia de desarrollo económico del país, pero también vemos que la política sanitaria es importante. Estamos en un contexto en donde todavía no sabemos, vemos por ejemplo en Europa cómo estamos teniendo una segunda ola de la pandemia, y no solamente la pandemia, sino también pueden haber otros fenómenos futuros. Entonces, las políticas públicas tienen que también alimentar las políticas de formación técnico profesional. El componente de monitoreo y seguimiento es otro componente que creemos que es clave, sobre todo para poder valorar lo que se está logrando y sobre todo para también determinar si lo que estamos haciendo realmente está avanzando hacia la meta a la cual queremos llegar.
necesitamos nuevos liderazgos en la formación técnico profesional, un tipo de liderazgo que pueda conducir hacia la transformación que necesitan los sistemas para poder adaptarse. Y se habla mucho de pertinencia, pero también tenemos que definir la pertinencia. Y desde la UNESCO entendemos que la pertinencia tiene que ver con 3 dimensiones clave. Por un lado, la pertinencia frente a lo que el mercado laboral requiere del sistema de formación técnica, pero también es importante la pertinencia en relación a los beneficiarios, es decir, qué es lo que esperan los jóvenes, qué es lo que esperan los trabajadores, qué es lo que esperan las personas adultas que son los beneficiarios de los sistemas de formación técnica de ese sistema. O sea, la pertinencia también tiene que reflejarse en los beneficiarios. Y un tercer componente también, la propia sociedad, es decir, el país tiene una visión de desarrollo, tiene una visión del ciudadano que quiere formar, y la pertinencia también se vincula con la construcción de esa visión y cómo el sistema de formación técnica aporta para poder materializar la visión de desarrollo que tiene el país. Así que nosotros desde la UNESCO no solo entendemos la pertinencia como la respuesta al mercado laboral, sino también la pertinencia entendida desde una visión más global, donde hay distintas expectativas que el sistema de formación técnica se espera al menos que pueda llenar. Capitalizar las habilidades que hemos desarrollado en este contexto de pandemia. Creemos que se ha desarrollado mucho en términos de habilidades tecnológicas, pero también en términos de capacidades de poder enfrentar estos procesos, digamos, de emergencia, y creemos que hay mucho que capitalizar en ese proceso. Hablamos de las alianzas, tenemos que fortalecer las alianzas, tenemos que trabajar en colaboración con instituciones como UNESCO, pero también como UNICEF, como la OIT, como los gobiernos extranjeros, pero también colaboraciones entre países, de manera que podamos resolver los problemas de una manera más efectiva. Trabajar por el desarrollo de habilidades transversales, lo que se llaman también habilidades transferibles. Creemos que un sistema resiliente también pasa por desarrollar estas capacidades de poder manejar, digamos, todo lo que tiene que ver la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación, la flexibilidad. O sea, son todas habilidades que creemos que un sistema de formación técnica resiliente debe tener. Necesitamos planificar la formación técnica para enfrentar emergencias. En muchos países vemos que hay como esta gran necesidad de prepararse para situaciones inesperadas. Probablemente a futuro la emergencia sanitaria no va a ser la única emergencia que tengamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros preparar los sistemas de manera que puedan afrontar las emergencias de distintos tipos y que puedan sostenerse, digamos, los procesos formativos frente a estas posibles emergencias, a veces naturales, a veces sociales, a veces sanitarias, que digamos que obstaculizan a veces el proceso de avance. Y creemos que también es importante mencionar esto de las modalidades híbridas, profundizar en las modalidades híbridas, que significa la combinación de la formación presencial con la formación que se puede ofrecer de forma virtual, y cómo capitalizar mejor lo mejor que puede ofrecer cada una de estas modalidades para tener un mayor impacto y llegar a una mayor proporción de jóvenes y de personas interesadas en una formación profesional. Otros elementos que creemos importantes también mencionar, ya lo mencionamos hace un momento, pero también esta capacidad de poder anticipar los cambios, y para poder anticipar los cambios tenemos que también entender el contexto presente que estamos viviendo y los desarrollos históricos, o sea, tratar de pensar en los sistemas de FTP y de la forma como están configurados desde una perspectiva histórica, desde un contexto actual, pero también sobre esa base poder anticipar los cambios que se pueden venir. Promover una gobernanza participativa. Esto también creemos que es muy importante, la participación de diversos sectores en el proceso de conducción, sobre todo el sector productivo es muy importante, pero también otros sectores que tienen un rol importante que cumplir,
dentro de lo que significa el gobierno del sistema de educación y formación técnica profesional, siempre, por supuesto, desde la perspectiva y desde la mirada y desde las diferencias que tiene cada país de cómo concebir su propia gobernanza. Esta participación es algo que consideramos importante. Es importante hacer que el sistema de formación técnica se oriente, sobre todo en este contexto de pandemia, a recuperar los empleos que se han perdido, a reconvertir algunos empleos que serán necesarios porque ha cambiado la necesidad, y también preparar a las personas jóvenes y adultas que están en nuestros sistemas para los nuevos empleos que se vienen en el periodo post-pandemia. Hay que tomar la crisis que hemos vivido como una oportunidad para el cambio, y que esa oportunidad realmente sea para poder transformar el sistema de formación técnica hacia un futuro mejor. La educación y la formación técnica deben ser vinculadas con la reactivación económica de los países. El rol de la formación técnica tiene que ser clave para poder reactivar la economía de los países en el periodo post-pandemia. Otra recomendación que hacemos es focalizar particularmente en las poblaciones vulnerables, vulnerables desde el punto de vista social, vulnerables desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista laboral hemos visto que la pandemia ha afectado principalmente a los jóvenes, principalmente también a las mujeres y principalmente a los trabajadores informales. Así que la estrategia, digamos, de resiliencia tiene que pasar por focalizar en cómo podemos apoyar a estas poblaciones más vulnerables. Pensar en términos de rutas formativas, sobre todo en cómo integrar toda la capacidad que tiene un país en términos de formación técnica desde el ámbito no formal, desde el ámbito formal, y poder construir puentes y poder construir rutas formativas entre estos distintos subsistemas. Y no olvidar, sobre todo, también el fortalecimiento de la orientación profesional, o sea, cómo trabajamos este proceso de preparar a los estudiantes de nuestros sistemas para el futuro campo laboral, sobre todo en este contexto que pensamos que va a ser bastante incierto de cómo se va a plantear el mercado laboral, cómo fortalecemos nuestros sistemas de orientación profesional para que los estudiantes puedan llegar a sus empleos de una manera más preparada y sobre todo con mayores oportunidades para poder insertarse de manera efectiva. Y no olvidar también las innovaciones en el ámbito de la educación técnica. Lo que hablábamos hace un momento de innovaciones en términos de tecnologías, innovaciones en modelos de gestión, innovaciones en modalidades de oferta, innovaciones en los modos en que llegamos a la formación técnico-profesional, innovaciones en la gobernanza, o sea, la innovación, digamos, que es muy amplia y puede, digamos, enfocarse desde distintos aspectos de la formación técnica, pero sí queremos resaltar sobre todo en este aspecto porque creemos que es un punto clave para transformar esta modalidad educativa y formativa. Bien, eso fundamentalmente era lo que quería compartir brevemente en este tiempo con ustedes, y bueno, les agradezco nuevamente por la atención y quedamos a las órdenes para cualquier consulta posterior que pueda darse. Muchas gracias. Luisa.